Capítulo número 41. El cara y sello. La Katy, que estaba en serios aprietos, despertó repentinamente tras quedar sin conocimiento tras el ataque de ese ser semejante a ella. El espejo estaba totalmente oxidado, y el ser raro que apareció desde él, ya no estaba. Naturalmente y como era de esperarse, todo estaba transformado en un total infierno. ¿Qué ha pasado? Me acuerdo que el Dieko me encerró acá y después apareció un ser desde el espejo. Está todo nuevamente en infierno. ¿Qué haré? ¿Por dónde comenzaré? La Katy estaba bastante confundida por la situación, no sabía si salir de ahí o no. Se daba cuenta de que, permanecer mucho tiempo ahí dentro, no le iba a ayudar en nada. Ella, con mucho valor, decidió finalmente salir de ese cuarto inhóspito. Salió al pasillo del tercer piso, y no había nadie. Ningún ser extraño ni tampoco algo hostil. No alcanzaba a ver mucho que digamos y tampoco tenía algo con que defenderse. La oscuridad amparaba todo. Sin embargo, algo vio que estaba tirado en el piso, ella fue a ver y era una linterna que estaba en el suelo. Me acuerdo que acá fue en donde esas doctoras nos atacaron. Mierda, se llevaron a la Fernanda a ese lugar. Esta linterna debe ser del Christian. ¿Dónde estará él y el Dieko? No sé, pero está todo sumamente terrorífico. ¿Qué haré? La Katy estaba decidiendo qué hacer. Para su alivio, había encontrado una linterna que era del grupo. Igualmente pensó que los demás no se encontraban muy lejos tampoco. Ella pensaba qué hacer y por dónde comenzar a buscar. Ella vio una puerta al fondo, la cual era aquella del cuarto de los tratamientos especiales, pero el miedo y la incertidumbre eran primero. Ella mejor, había decidido ir hacia el otro sector del lugar, ella iba a ir para el otro lado del pasillo pero, algo se escuchó muy cerca de ella, y fue una especie de quejido. El quejido se sentía que provenía del sector norte del sitio. La Katy se asustó naturalmente por aquello, y no sabía si ir a ver o quedarse. La Katy había preferido mejor no ir, ya que podía ser muy probable que fuera algo más peligroso aún. Cuando ella se disponía a ir hacia el otro sector, se escuchó un tremendo estruendo de puerta, la Katy iluminó y era la puerta de al fondo, la que era de la sala de los tratamientos especiales. La Katy, asustada, iluminó el sitio, y no se veía nada. La Katy prefirió alejarse un poco pero, se alcanzaba a ver algo que brillaba entre la oscuridad, la Katy no sabía qué podía ser pero, ella decidió iluminar el sector, y era nada más ni menos que Fernanda. Eres tú. Ella no contestaba y estaba parada con la mirada en ella. Pero, se notaba que sus ojos en algo, estaban iluminados. La Katy, sabía que era algo raro y se acordó de esa vez que, Fernanda pulverizó unos seres raros en la Alameda, cuando el Alex había muerto. Mierda no. Y Fernanda comenzó a gritar como loca, y comenzó a golpear con su mano las paredes del sitio. Era muy extraño lo que hacía, y la Katy miraba con una cara de no entender absolutamente nada. Ella continuaba haciendo eso, en repetidas veces, hasta que se había detenido repentinamente, quedando quieta. Ella, tenía sus manos y brazos ensangrentados, y tenía todo su pelo en la cara, tal como lo tenía en el instante que había matado a esa Illuminati. La Katy, no sabía qué hacer pero, Fernanda comenzó a dar unos pasos lentos hacia la Katy. La Katy, no dudó ningún segundo y comenzó a alejarse de ella, llegando hasta la puerta que daba al otro pasillo. La Katy iluminó esta vez de lejos, y Fernanda continuaba caminando hacia ella, pero siempre de manera lenta. La Katy se estaba asustando y abrió la puerta del pasillo y se metió por ese, caminando rápido y escapando de Fernanda, pero en eso, se percata de que habían unas especies de seres esperando por ella. Eran como personas oscuras, pero que no tenían rostro, obviamente, la Katy se asustó demasiado y se metió a uno de los cuartos que había cerca de ahí, salvándose de algún ataque. Después de un par de minutos, la Katy había cerrado con pestillo aquella puerta, y se quedó un rato ahí. Ella se decía: ¿Qué eran esas weas? No sé, sentí una especie de apretón en el pecho cuando los vi. Mi memoria viajó un tanto al pasado cuando los vi. Se sentían los pasos de esos seres afuera, y ella solo se detenía a esperar a que esos seres se fueran y la dejaran salir. Sin embargo, una puerta se escuchó y algo se sentía que caminaba, también, a medida que los pasos se acercaban, se sentían bultos que caían al momento de que esos pasos pasaban. La Katy estaba demasiado atemorizada con el asunto, y se escuchaba que algo caía, uno tras otro, no se sabía qué pudiera ser.
La curiosidad era primero y la Katy, tras tener demasiadas dudas, abrió un tanto la puerta, ella se asomó con la linterna, iluminó y vio dos cosas, primero, vio a varios de los seres sin rostro en el suelo, y lo otro, que había alguien caminando hacia el otro extremo del pasillo, y ese alguien era Fernanda. Fernanda en eso, se detuvo en caminar, y miró bruscamente hacia donde estaba la Katy. La Katy, tras sentirse descubierta, entró rápidamente y cerró la puerta con pestillo. Mierda, me descubrió que estoy acá, ¿qué le pasa? Hace poco tiempo atrás, mató a esa Illuminati tan solo con su mano. ¿Qué haré? La Katy estaba al borde del colapso, ya que Fernanda la seguía para todas partes, y además, que los seres sin rostro estuvieran muertos, atacados y asesinados por quizá, ¿qué cosa? Ella pensaba que era Fernanda la que los había eliminado. La Katy intentó de ver si se podía salir del cuarto a través de la ventana, pero no se podía. La Katy no sabía qué hacer, ya que el desconocimiento del lugar. En ese momento, algo estaba tocando la puerta. La tocaba como si fuese una puerta principal en la cual alguien llamaba para que le abrieran. La Katy se imaginaba de que era Fernanda la que quería hacer eso. La Katy estaba desesperada, y comenzó a colocar una barricada con cosas que había en el cuarto. Entre un mesón que había, más la cama del cuarto y algo de ropa, puso eso a modo de protección, pero, ahora, en vez de que tocaban la puerta, esta vez la golpeaban con bastante vehemencia. Las cosas no eran lo suficiente como para ayudar a proteger del todo a la Katy. La Katy estaba perdida, y la muerte no estaba muy lejos tampoco. La Katy estaba entrando en una especie de crisis de pánico, la puerta ya no podía resistir más, hasta que, la chapa de la puerta, más el pestillo se hicieron trizas. La Katy no quería mirar, pero, en el volteo de mirada, se percató de que había una especie de hoyo en el piso. Raro de por sí, ya que, como había movido todo con la desesperación, no alcanzó a iluminar bien el lugar. La Katy no lo dudó ningún momento y se lanzó por ese hoyo, cayendo hacia otro sector de manera ya segura. La Katy, rápidamente tuvo que levantarse, y se percató de que había caído a una bodega del segundo piso. Debo irme rápido, esa cabra chica me va a alcanzar y me va a matar. Rápidamente, la Katy se puso de pie y salió de esa puerta, y había salido al pasillo del segundo piso, y ahí, la Katy se encontró con una especie de alter ego suyo, el mismo que había visto anteriormente en el espejo, solo que este era completamente negro. La Katy, despavorida de ver al ser, corrió para intentar ponerse a salvo, pero cuando corría, al fondo del pasillo, había un par de niños que se lo impedían. Ese par de niños estaban tomados de la mano, y la Katy no entendía el porqué de eso, e intentó pasar por el lado de ellos, pero, al momento de pasar, le vino un fuerte dolor abdominal, lo que hizo que ella cayera al piso. Ella no entendía el porqué de su dolor tan repentino. Ella, en las quejas decía: Porque, cada vez que me cruzo con niños me sucede esto. Estoy cansada de estar siempre con el dolor en el alma. ¿Qué? ¿Qué quieren de mí? Díganme. ¿Lo han quitado todo y aún me quieren arrebatar más? Si ya me quitaron a lo que más amaba, ¿por qué quieren seguir torturándome? Ella, mientras más se quejaba, más le dolía el vientre. Era inevitable sentir aquello en esos momentos de angustia y por sobre todo, de terror. Por otro lado, el Diego estaba subiendo hacia el segundo piso, y por detrás, venía la América junto con el Pedro. Este último, apenas podía caminar por el desgaste de energía. La América le gritaba: Weón, espérate, no podéis correr sin algún rumbo. No puedo quedarme sin hacer alguna hueá, debo encontrar a la Katy con la Fernanda. Pedro, mejor devuélvete hacia donde está el amigo del Diego, yo lo seguiré y lo traeré de vuelta mientras dure la transición de la dimensión. No los puedo dejar solos. Hazme caso, devuélvete, estoy perdiendo mucha energía permaneciendo en este infierno. Tendré que hacerlo, pero trata de volver luego. El Pedro se devolvió hacia el otro cuarto, mientras la América continuaba persiguiendo al Diego, hasta que la América se detuvo porque el Diego estaba parado intentando forzar una puerta. Conche tu madre, no puedo abrir la puta puerta. ¿Te podéis tranquilizar un poco? Esa puerta no la vaya a poder abrir porque está cerrada con un código. Me importa un pico la weá de código, weón, debo abrirla. El Diego continuaba forzando la puerta, sin embargo, de forma sorpresiva, el panel de control de la puerta explotó y a la puerta se le había salido el pestillo. ¡Qué chucha, weón! ¿Porque la puerta se dio sola? No sé, weón, pero tenéis que tranquilizarte para lograr lo que queréis. Ahora no puedo tener la cabeza más fría como para analizar eso, weón, yo no soy el Pedro.
En eso, se escuchó un grito, el grito lo escucharon ambos y el Diego lo reconoció diciendo: ese grito fue de la Katy, qué mierda, tengo que ir ahora. El Diego, raudamente entró por esa puerta, y corrió hacia el fondo del pasillo. La América también fue tras de él, corrían hasta que se percataron de que, un par de niños más, una silueta de la Katy, rodeaban algo. Y en medio, estaba tirada la Katy. El Diego miró todo de forma impávida, la América también observó todo. El Diego intentó de ayudar pero, la América se lo impidió diciendo: no vaya, weón. ¿Qué estáis diciendo? ¿Por qué no? Hay algo raro, es como lo que te pasó a ti. Se siente como si tu amiga estuviera protegida con algo. No sé, pero, si te acercas, lo más probable es que seas atacado. No habléis weas, hay que ayudarla, hay un ser que es igual a ella que quizá le esté haciendo algo. El Diego intentó de entrometerse ahí pero, no pudo ni siquiera acercarse, y salió disparado. ¿Por qué salí lejos? Apenas me acerqué y me mandó lejos. Te dije que no te acercaras, déjalos solos. Además que no le están haciendo nada malo. Y la América tenía razón, estaban los dos niños mirando a la Katy, mientras el reflejo, algo le hacía a ella, el Diego intentó de ir, pero la América lo sujetó del brazo. En eso, apareció el Pedro con el Cristian, quien era el sobrino de la Katy. ¿Qué mierda le pasó a la Katy? ¿Y por qué no la van a ayudar? Tranquilo, al parecer es una especie de consecuencia propia de ella. Este hospital tiene demasiadas cargas y lo más probable es que ella sea demasiado sensible y sea una persona muy receptiva a esa clase de entes. Ojalá no le esté haciendo nada a ella como para que se muera o algo. El ser, le tocó el rostro a la Katy, y además, le estaba acariciando su cabeza, como si fuera una madre. Después, los dos niños, la ayudaron a levantarse. Los demás miraron todo con cara de incrédulos. El Diego dijo: no le hagan nada por favor. No le haremos nada, solamente les pediremos que prontamente salgan de aquí y esta ciudad. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos una misión de hallar la verdad. Es acá en donde todo comenzó. Relatos dicen que de aquí se inició todo. Lo sabemos mejor que nadie. Esos niños que ustedes ven ahí son almas inocentes que permanecieron acá atrapadas. Si ella no hubiera aparecido, probablemente ellos se hubieran transformado en almas sin descanso. Esperaban la venida como ella. ¿Y qué tiene la Katy que sea especial para que esos cabros chicos la sigan? Hay gente que posee vivencias que las hacen ser únicas. Esta ciudad es así, es un espejo de miedo. Nos refleja y nos dicen lo que padecemos. No les puedo decir más. Nuestra aparición era más que nada para informarles que deben ir a la cárcel. En este piso hay un cuarto de llaves. Ahí los doctores tenían guardadas llaves para llevar cadáveres a las cárceles. Vayan, la encontrarán. Acá hay una especie de liberación. En el pasillo del tercer piso hay una puerta que los conducirá a un pasillo único. Ahí conseguirán una especie de amuleto y con ese creo que podrán liberar en algo esta ciudad de su oscuridad. Probablemente se refiere al medallón que yo soñé. Quizá, sea algo premonitorio. Y en eso, tanto como los niños y el reflejo alter ego de la Katy, desaparecieron por completo. En eso, la Katy despierta aturdida. Katy, ¿estáis bien? Bueno sí, pero, me siento algo aliviada. ¿Aún estamos en este hospital? Me acuerdo que unos niños no me dejaban pasar, y un alter ego de mí misma estaba acechándome. Al final, ese alter ego nos terminó por ayudar. Después te contaremos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y la Fernanda, dónde está? Me acuerdo que me estaba siguiendo por todas partes. Algo raro le ha ocurrido. Perdona que me entrometa, pero, ¿hablas de esa niña que encontramos en la ciudad la otra vez? Yo me acuerdo de ti. Tú eres el Pedro, amigo del Diego y el Nivaldo que estuvo en la ciudad igual. Bueno sí, es esa misma niña. Sí, soy yo mismo, pude sobrevivir apenas, y ella es mi hermana. Bien, lo que quería decir es que, si es esa niña y tiene doble personalidad, muy posiblemente sea una carnada para llevarlos a ustedes al abismo y a la posterior muerte. ¿Viste, Katy? Había que tirarle ese camote en la cabeza para haberla matado al tiro esa vez. Pero ya no se hizo weón. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si esa niña anda por acá cerca, será mejor encontrar esa llave y buscar el medallón en el tercer piso. Recién, tu alter ego tuvo un contacto con nosotros mientras permanecías desmayada y nos dijo que en el tercer piso estaba uno de los medallones. Sí, y una vez que tengamos ambas cosas, ir a la cárcel de Cement City. Vayamos rápido. El grupo, conformado por la Katy, la América, más el Diego con el Pedro y el Cristian, fueron a un cuarto que estaba al fondo del pasillo del segundo piso, entraron y había una especie de colgador con nombres, los cuales, pertenecían a diferentes sitios.
Habían llaves en ellos, y el Pedro iluminó con la linterna. Ellos investigaban y se percataron de que había un llavero que decía cárcel. Ellos no dudaron ningún minuto y rápidamente se dirigieron al tercer piso, con mucha cautela, subieron y se percataron de la gran cantidad de muertos que habían. En su mayoría, eran seres sin rostro. Pero qué mierda, weón, ¿cómo están así de mal? Ni siquiera tienen rostro. Debió ser Fernanda, fue por acá en donde me la encontré, luego de que ella salió de ese cuarto de al fondo. Yo tuve un sueño o trance mental. Recuerdo que ese cuarto era el de enfermos mentales. Habrá que tener cuidado si es que no queremos encontrarnos con ella. Ellos abrieron la puerta del pasillo del tercer piso, la abrieron y habían más cadáveres. Ellos sabían que era peligroso permanecer ahí, y se tuvieron que armar de valor para poder continuar. Finalmente, llegaron al final del pasillo y había una puerta, la abrieron y era otro pasillo, pero no tenía nada extraño, al contrario, pese al infierno, estaba iluminado. Qué raro, weón, en mi trance sentí que todo esto estaba de color rojo. Mejor que no haya nada raro. A todo esto, ¿tú cómo estás de la herida de la bala? Si no fuera por la América y el Pedro, yo cacho que estaría muerto ahora. Menos mal que no te moriste. Bien, vayamos a ese sitio y rescatemos pronto ese medallón. Ellos caminaron lentamente hasta llegar al final del pasillo. No había ninguna puerta en aquel corredor, solamente era un pasillo recto. Hasta que llegaron a una especie de altar, en el cual había un medallón en él, más una hoja escrita. Pero, es un medallón, además, hay un papel en él. Es igual a la visión del trance que tuve. A ver, ¿qué dice el papel? El papel dice: dejo este sagrado amuleto del mundo en su poder. Sé que no será suficiente, pero fue lo único que pude rescatar. La verdad de las cosas, es que he pasado por penumbras y pesadillas para poder conseguirlo. Nuestra ciudad ha sucumbido ante las ambiciones de terceros. Esta ciudad, simplemente es el karma o el espejo de quien haya pasado por diferentes experiencias. Más bien, es una dimensión que primero no pertenecía a esto, pero que luego, otra dimensión la convirtió en lo que actualmente es. En el mundo real, se conoce como Isla Magdalena, y aparece al oeste de Chile y al este de Australia. Si llegas, no te confíes que llegaste para vivir y explorarla. Muchos han intentado de salir, y pocos salieron con su cuerpo normal. Dejo este medallón acá porque nadie puede entrar sin tener una convicción seria de salvación. Las puertas de este hospital siempre serán un secreto. Más aún, que este pasillo solamente se abre a personas especiales. Si entraste, a lo mejor hayas pasado por alguna experiencia muy traumante. A lo mejor te has sentido solo, desamparado, o llegaste acá con el fin de salvarte a ti o a unos amigos. Eso lo sabes tú y nadie más. Dejo el medallón a la esperanza, y en la ciudad quedan muchos más. Hay gente que no merece vivir, pero, quien lo haya encontrado, merece ser salvado. No olvides jamás que, la vida es una sola, y por lo cual, debes continuar viviéndola. El medallón te guiará al próximo destino y ojalá que mis palabras, sean proféticas. Le deseo lo mejor a quien haya logrado obtener esto. En ese instante, se comienza nuevamente a escuchar una sirena a lo lejos, y, como era de esperarse, todo comienza a volver lentamente a la normalidad. Después de un rato, se percataron de que estaban afuera del hospital, muy extrañamente si consideramos de que estaban al fondo de ese pasillo. Pero, si nosotros estábamos ahí dentro. Ahora entiendo. ¿Entender qué cosa, cabro? Ese hospital siempre tenía una energía hostil y fría. Pese a esta niebla, se siente que el hospital ya no está invadido por aquella energía. Esto se debió a que, tanto como tú y ella ocuparon su espíritu o alma para sanar las cosas de ahí. A lo mejor ambos están destinados a llevar la salvación a diferentes lugares de la ciudad. Nosotros con la América, nunca podíamos entender el porqué de las diferentes transiciones del hospital, sin que afectara la zona de afuera. ¿Cómo? O sea que ustedes vivían el infierno solamente en el hospital y no fuera. Sí, y ahora, el hospital, ya no atrae como antes. Es verdad, porque a mí me atrajo un ruido de un grito e inconscientemente me metí ahí. De hecho, dentro no me sentía mal, pero indirectamente me hacía daño. Era el hospital quien los llamaba para saldar la deuda espiritual que tenía.
Bien, ya sabemos qué hacer ahora. Sí, y eso es ir a la cárcel que está cerca y tratar de rescatar el medallón restante, más algunos otros más, ¿verdad? Así es, weón, ya, vayamos. Creo que por el momento encontrar a la Carola con la Edith y el Gustavo será algo imposible. Todo dependerá de esos medallones y si volvemos todo o no a la normalidad. Y ellos, nuevamente se dirigieron hacia otro sector de la ciudad, con quizá, qué nuevo peligro que los conduzca a la muerte otra vez. Pero, en eso, luego de que ellos se fueran de ahí, la puerta del hospital se abría lentamente, y por un momento, el aire fresco y paz en el alrededor del hospital se había detenido. En eso, salen unos brazos como quemados desde dentro, y una cabeza con su cabellera alborotada. Hasta que la puerta se hizo trizas, y era nada más ni menos que Fernanda, pero salía riendo desde dentro, con toda su ropa destrozada y su cuerpo en algo, afectado por el infierno.